Hoy tenemos al otro lado de la pantalla a Jorge Dorado, director de Head, y a Álvaro Morte, uno de sus protagonistas, de este thriller de supervivencia ambientado en el Polo Sur, que tiene un arranque muy potente, tiene una premisa bastante interesante. Para vosotros, ¿cómo ha sido tener este desafío de mantener la tensión, de mantener el interés después de esa premisa tan fuerte, de un concepto tan potente? Álvaro, arranca. Yo creo que esa tensión ya viene dada desde un guión maravilloso que han hecho los hermanos Pastor y ha sido verdaderamente sencillo, digamos, subirse a ese carro del suspense que ya traía de por sí todo el guión, ¿no? Luego aquí tenemos al maestro Dorado que ha sabido coger ese guión y elevarlo en esa dirección de que genere muchísima tensión, muchísimo suspense. O sea que yo, desde mi punto de vista, y además te puedo hablar de todas las conversaciones que hemos tenido con los actores y demás, sí que nos hemos sentido muy, muy arropados desde, ya te digo, tanto desde el guión, que daba mucha solidez, como por parte de Jorge para poder mantener todo ese carácter de thriller psicológico, ¿no? Y cuando fui a visitar el rodaje, hablando con David Pastor, comentaba que como no tenían que dirigir ellos, los hermanos Pastor, la serie, como que se habían censurado un poco menos porque pensaban que era cosa de Jorge ya pensar si era posible hacerlo o no. ¿Qué cosas han sido más complicadas de llevar a la pantalla? El marrón para el director, claro. Bueno, lo más difícil era, bueno, ya que estuviste ahí en el rodaje, era precisamente eso, ¿no? Rodar una serie ambientada en la Antártida sin ir a la Antártida, ¿no? Y más, sobre todo yendo a Tenerife en verano. O sea, es como el mundo claramente al revés, ¿no? Bueno, era sobre todo crear ese puzzle, ¿no? De poder conseguir construir la base en un plató gigantesco que teníamos de 2.000 metros cuadrados, más otro plató nieve con fondos croma donde reproducimos la fachada, no sé si también cuando viniste la viste, más luego una plataforma petrolífera donde rodamos algunas zonas comunes como la cocina, los pasillos, el comedor, y luego Islandia, ¿no? Donde en Islandia nos fuimos a la cima de un glaciar, como a 4 o 5 horas de Reykjavik, donde rodábamos helicóptero, motos de nieve, vehículos y todas las relaciones un poco interiores y exteriores del lugar, túneles de hielo que se ven en el capítulo 2. Entonces, bueno, crear ese puzzle. Y la verdad es que, bueno, lo que soñaron los hermanos Pastor, yo me lo tomé al pie de la letra. O sea, intenté, al final siempre acotas, ajustas, cosas, ¿no? Pero en general había mucha ambición en el manuscrito y mi intención ha sido no perderla, ¿no? Desde la dirección y muy apoyado, tengo que decirlo, por The Métier Pro Studio, que no escatimaron y que querían que fuera un producto de primera categoría, ¿no? Y bueno, trabajamos en ello. Y para que sea un producto de primera categoría, me imagino que también es importante que sea una coproducción, que se ve ese aspecto internacional, pero también será un desafío añadido que haya tantas nacionalidades dentro del reparto, en el equipo. ¿Os ha servido teneros como apoyo el uno al otro durante el rodaje? Bueno, tengo una cosa muy buena de Head, es que precisamente, aunque teníamos el HBO Asia y Hulu Japón, ellos confiaron tanto en nosotros que no se metieron ni en el desarrollo ni en la realización. Era como, bueno, apoyamos el proyecto desde el inicio, pero haced lo que queráis, ¿no? En ese sentido, no hemos hecho una obra para una plataforma, hemos hecho una obra para nosotros y luego para vender al mundo entero, ¿no? Que tuviéramos estos socios. Por lo tanto, esa libertad creativa desde el inicio te permite configurar el casting como quieras, organizar tus recursos como tú quieras, buscar el tono que tú quieres, en fin, no tienes que complacer a nadie, ¿no? En el camino, o no hay que cumplir las expectativas de ningún ejecutivo de ninguna plataforma en ese sentido, ¿no? O cubrir un nicho que tengan en esa plataforma. Eso por un lado. Y luego, bueno, el hecho de rodar en España, tener digamos, tu equipo español, aunque el casting sea internacional, ya de alguna manera juegas en casa, ¿no? Es verdad que Álvaro estaba terminando La Casa de Papel, organizamos el plan de rodaje para poder esperarle, porque teníamos muchas ganas, tanto él como nosotros, de que estuviera en el proyecto, y llegó un poquito más tarde a sumar la pieza de Ramón al equipo. Nosotros llevábamos ya 4 o 5 semanas rodando, ¿no? Pero más que apoyarnos, se creó una familia entre todos los actores extranjeros y el equipo español. También, como estábamos en Tenerife,
era casi como todos fuera de casa en un lugar para hacer una cosa muy concreta, ¿no? Que era retratar la Antártida. Entonces, la verdad es que fue un proceso muy bonito de unión. ¿Y cómo fue el proceso de dar forma a Ramón, a tu personaje Álvaro? Que desde la primera escena, yo creo que es el primero que sale en la serie, en ese primer plano tan impresionante, se ve que es bastante diferente tanto a los últimos personajes, a Oscar del embarcadero y al profesor en La Casa de Papel, que me imagino que es algo deliberado, ¿no? Sacarle un poquito de eso que has hecho antes. Sí, bueno, a mí una de las cosas que me gusta de ser actor es que precisamente de un proyecto a otro que puedas efectivamente cambiar la piel, ¿no? Y cuanto más cambia esa piel, pues más divertido, me parece a mí. Cuando tienes un personaje que no es tan protagonista, efectivamente en el guión siempre está un poco más abierto. En los protagonistas, en el guión, tienes más de donde poder tirar para decir, vale, este personaje ya desde la escritura está concebido de esta forma. Ramón sí que estaba abierto a que hubieran podido ser opciones distintas, ¿no? Y sí que es verdad que tanto Jorge como yo coincidimos en, bueno, vamos a aprovechar para intentar hacer algo completamente diferente de lo que venimos haciendo, tanto, como bien dices, de Oscar del embarcadero como del profesor, ¿no? Que era lo último que había hecho. Y sí, nos interesó hacer un personaje así, pues eso, más primario, más tosco y además me parecía muy divertido, ¿sabes? Hacer una cosa tan distinta. En la serie tiene mucha importancia el aislamiento que viven sus personajes, por eso también están tan al límite. Ahora que vosotros habéis vivido un aislamiento por la crisis del coronavirus, ¿veis la serie de otra manera? ¿Y creéis que el público la va a ver de otra manera a lo que teníais pensado al principio? Hombre, yo creo que cuando tú experimentas de primera mano, digamos, esta sensación de angustia que yo creo que hemos tenido todos, ¿no? Aunque a algunos les haya tocado de una manera más dramática, con pérdidas o simplemente por el hecho de tener que estar encerrado en casa sin poder salir, yo creo que experimentas una serie de cosas que luego cuando las ves retratadas identificas, ¿no? Es como yo tengo un niño pequeño de 1 año y medio y estaba viendo esta serie Dark, que desaparece un niño y una cosa compungida de, Dios mío, que encuentren al niño ya, que igual antes de tener al niño pues lo veía con la distancia, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera el público va a poder experimentar un poquito más o va a poder entender un poquito más a los personajes. Poco más, en el fondo es una ficción más y películas y series de gente encerrada hay muchas a lo largo de la historia, ¿no? Y con respecto a eso, el The Head al final es un thriller de supervivencia, pero también es muy importante el realismo que le aplicáis, o sea, que no tiene ciencia ficción, no tiene estos elementos sobrenaturales, al menos lo que he podido ver en los 2 primeros capítulos, no sé si luego dará un giro loco en algún momento, pero como que está muy apoyada en el realismo y se nota en las acciones, en cómo está grabado y en todo. ¿Creéis que le ha dado una capa más de realismo el que veamos a estos personajes confinados habiendo pasado por lo mismo? Bueno, no sé si es una capa de realismo o no, pero a lo mejor sí de cercanía, ¿no? Yo de todas formas creo que el gran acierto de la serie es que el público se puede sentir muy conectado emocionalmente, ¿no? Con esa cosa de decir, hostia, si yo me he encontrado de repente en una situación así, madre mía, ¿qué haces? ¿No? Si estás en un sitio del que no puedes escapar, no tienes salida ninguna, de repente estás con gente que supuestamente son tus compañeros de trabajo, no es que los acabes de conocer, es que tú trabajas todos los días con ellos y de repente uno de ellos es un asesino. ¿Tú qué harías en esa situación? Yo creo que esa sensación es muy enganchante para el público y la tienes desde el primer capítulo, con lo cual te agarra desde las tripas y ya no te suelta. Y al final del proceso, ¿os ha afectado de alguna manera la crisis? Porque tiene una postproducción bastante fuerte la serie, se nota desde el principio. ¿Cómo ha sido trabajar ese final? ¿O ya estaba terminada la serie hace tiempo? No, bueno, si la hemos terminado antes de ayer, como quien dice, literalmente acabando el último doblaje la semana pasada. Bueno, al final el confinamiento te permite hacer las postproducciones a distancia, ¿no? Todos los compositores, la gente de 3D, es verdad que sonido sí tuvimos que hacerlo presencial, porque las mezclas de sonido son una cosa como muy de sensibilidad, que tienes que estar en el lugar con la escucha, pero digamos todo hemos podido avanzar mucho a distancia. Al final vas un poquito más despacio,
obviamente, porque la piel y el tú a tú y estar al lado del compositor mirando la pantalla y señalando, pues no es lo mismo, pero bueno, nos hemos retrasado un poquito más de lo previsto por el coronavirus, pero hemos podido seguir trabajando de una manera natural. Me ha pasado lo mismo con el Ministerio del Tiempo, que estamos ahora justo terminando también la postproducción. Ahí se está emitiendo y todavía no hemos terminado, como es semanal. Y estamos un poco en la misma situación, ¿no? Trabajando a distancia. El montaje en ese caso, el montaje de The Head sí se cerró en diciembre, pero por ejemplo el montaje del Ministerio del Tiempo lo he hecho por Zoom, que ha sido una experiencia nueva y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. O sea que bueno, también hay que adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Mira esta entrevista. Y algo que a mí personalmente me llama mucho la atención de la serie, como las diferentes capas que tiene, por los puntos de vista, y, o sea, sin decir nada de la trama, pero cómo tiene diferentes líneas temporales, cómo va jugando con lo que parece de verdad y lo que no, que ha sido lo más complicado de, a ver, sin desvelar nada, pero cómo ha sido de difícil mantener toda esa tensión comprimida sin que se escape en ningún momento, porque me parece bastante complicado, sobre todo por eso que digo, de los puntos de vista, como que parece que todo está visto desde un cierto punto de vista la serie. Sí. Bueno, la verdad es que el guion estaba muy trabajado y muy pensado, entonces es verdad que yo me había estructurado la serie como está escrita y al mismo tiempo me había estructurado la serie digamos, cronológicamente, ¿no? Desde el momento cero, linealmente como ocurría. Entonces yo tenía como un gran mapa de qué momento estaba rodando, en qué línea. De alguna manera yo he dirigido la serie de una manera lineal, aunque luego el puzzle del trabajo del guión y del montaje lo presenta el relato de otra manera. Entonces, digamos, ese documento que yo me hacía, que al final pasaba todo por mi cabeza, ¿no? Porque todos los demás pues iban como preguntándome cosas, pero yo siempre tenía ahí como llego a perder aquello y ya no sé qué hubiera sido de mí. Pero eso era. Y luego también se rodó, curiosamente, por condicionantes de rodaje, se rodó al revés. Se rodó primero lo más reciente y luego lo pasado. Que normalmente dices, bueno, si un tipo te está hablando de lo que pasó, roda primero lo que pasó y que luego te lo cuente, ¿no? Pues los personajes a veces pasan estas cosas, ¿no? En el cine, muy habitual, ¿no? De hecho, el primer día de rodaje estábamos rodando el final. O sea, estas cosas locas, porque la serie también se rodó en abierto, como una película, digamos, con todos los capítulos en abierto, rodamos escenas de todos los capítulos a la vez, y eso, aunque al principio asusta mucho, luego te da mucha seguridad, porque es como que vas colocando piezas del puzzle y vas viendo como que todo va encajando, ¿no? Bueno, yo creo que es una labor ahí como de orfebrería, casi de artesano, ¿no? En el mundo del cine, que es muy bonito. Luego cuando lo ves acabado dices, anda, pero esto no son los otros. Si yo solo he hecho piececitas, ¿no? Luego además hay una cosa muy chula, perdona, y es que para no hacer spoiler voy a poner el ejemplo de otra producción que hicimos Jorge Dorado y yo, que era El Embarcadero. Cuando yo estaba interpretando a Óscar, no solamente interpretas lo que sucedió de verdad, sino lo que recuerda Verónica o lo que imagina Alejandra, con lo cual hace que tu interpretación de ese personaje también varíe. En The Head pasa un poco lo mismo. Tienes que tener en cuenta que la historia se cuenta como desde distintas perspectivas y eso también te permite, como actor, ese ejercicio de decir... O sea, Jorge, por ejemplo, hizo un mapa de cuáles eran nuestras relaciones entre todos los personajes, ¿vale? Ramón piensa esto de este personaje, piensa esto de este otro personaje, piensa que se lleva bien con este, mal con aquel, y el otro actor también tenía su propio mapa, ¿no? Con lo cual, a la hora de contar esta secuencia que se cuenta desde este punto de vista, tú tienes que tener un poco en cuenta quién la está contando, por qué la está contando de esa manera, etcétera, etcétera. Con lo cual también es muy interesante. Y ya por último, estáis hablando de mapas, de esquemas, porque también es una serie como con muchos personajes, compleja por los giros que tiene. ¿Cómo ha ayudado que, Jorge, que seas el único director, que ya empieza a ser algo más habitual en el mundo de las series, y al final te estás enfrentando a casi 6 horas de casi una película? Y para ti, Álvaro, también, ¿cómo te ha ayudado contar solo con un director? ¿Ha habido más cohesión que si fuera un proyecto como más con 3 o 4 directores? Bueno, desde luego sí que es verdad que Jorge lo que ha hecho es darle una coherencia brutal a todo, y cuando tienes una sola persona a la que preguntarle, oye, en este momento, ¿qué hacemos? ¿Vamos por aquí, vamos por allá? Es como
como mucho más sencillo, ¿no? Yo creo que Jorge, más allá de haber acabado completamente exhausto después de haber dirigido todos los capítulos, yo creo que ha hecho un trabajo maravilloso, y a todos nos daba como muchísima seguridad enfrentarnos. Hay que tener en cuenta que también contábamos con todos los capítulos, que hay veces que arrancas una serie, tú empiezas a grabar y de repente, pues bueno, empiezas un trabajo y más tarde recibes otros guiones y tienes que ir como acoplando lo que has ido creando con el personaje para que ahora pueda suceder esto o aquello. Es lo que de hecho habitualmente suele pasar si son series más longevas, ¿no? Aquí teníamos estos 6 capítulos que ya daban mucha consistencia, se veía perfectamente el arco que tenía que hacer tu personaje, pero además, teniendo un solo director, sí que empacaba las cosas muchísimo más. Bueno, sí, porque ya ha respondido Álvaro, ¿no? Es verdad que tienes más control en general de todas las piececitas y te permite sobre todo hacer ecos, ¿no? De un capítulo a otro, cositas, detallitos que aparecen en el capítulo 1 tienen cuando llegues al capítulo 6 o al capítulo 4 digas, esto es por esto, claro, este plano que me han hecho es porque esto tiene un significado, ¿no? Entonces eso te permite. Luego también tengo que decir que conté con un director de segunda unidad, que es Iván Saiz Pardo, a quien le pude dar algunas escenitas pequeñas o de 2 personajes, o que me ayudó mucho también a sacar capas y cosas, efectos digitales. Entonces, bueno, al final tienes ahí una pata que dices, no me da tiempo, toma Iván, hazte tú esto. Y bueno, eso ayuda también.